buenas tardes para todos. Un cordial saludo. Bienvenidos al taller Introducción a las redes, su predicción usando redes neuronales de la Escuela Verano RIA 2021. Mi nombre es Luis Fernando Parra y soy parte del comité organizador de la RIA. El día de hoy los estaré acompañando como soporte técnico durante la sesión. Hoy tenemos el placer de contar con la participación de la doctora Leticia Ramírez. Leticia es profesora asociada en el Centro de Investigación de Matemáticas, CIMAT. Previamente fue profesora en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Recibió su doctorado en Estadística por la Universidad de Waterloo, en Canadá. También tiene una maestría en Estadística por la Universidad de Guanajuato y con honores recibió su licenciatura en Actuaría por la UNAM. Desde el 2007 ha estudiado modelos epidémicos y las áreas de su interés abarcan la interferencia de modelos epidémicos comportamentales estocásticos y en las redes usando información tradicional y de fuentes alternativas como actividad en Internet y de redes sociales. Bienvenida, doctora Leticia, y bienvenida a todos los asistentes a este taller. Los invitamos a que compartan sus preguntas e ideas durante la sesión a través del chat. Antes de iniciar, agradecemos llenar el link de asistencia que estaré compartiendo vía chat, ya que para nosotros es muy importante medir el impacto de la RIA. Adelante, doctora Leticia. Puede Muchas comenzar. gracias, Luis Fernando. Bueno, entonces, como comentaba, esta parte de mi investigación, pues se liga mucho con lo que venía haciendo antes, que es la modelación e inferencia de modelos epidemiológicos en redes. Y bueno, pues tiene sus retos computacionales y por eso estamos muy motivados en introducir técnicas de redes de aprendizaje o machine learning. Entonces, los grafos, comentaba, tienen una estructura muy simple y prácticamente tienen dos entes, los vértices y los arcos. Los vértices o nodos o los arcos también se llaman aristas. Y entonces, pues estas van a decir si es que dos vértices tienen un tipo de relación. Y si existe el tipo de relación en la que nosotros estamos interesados, pues va a existir el arco. Entonces, hay dos cantidades que están asociadas al grafo o a la red, que voy a utilizar en forma indistinta estos dos términos. Uno es el orden y el orden es el número de vértices. Mientras que el tamaño no se relaciona con el número de vértices, sino con el número de arcos. Entonces, para gráficas o redes de un mismo orden, podríamos tener muy diversos tamaños. El otro concepto es el de adyacencia e incidencia. Simplemente nos dice si es que dos arcos están conectados a través de que comparten un mismo vértice o si dos vértices están conectados a partir de que comparten un mismo arco o si los arcos son adyacentes si es que comparten el vértice y bueno, entonces en la que nosotros vamos a utilizar con mayor profundidad es el concepto de adyacencia con su matriz. Entonces, el grado de un vértice, pues es tal cual, es el número de arcos que son incidentes a o es simplemente el número de conexiones que crea con vértices. Y ese va a ser el grado, aunque también el grado puede generalizarse o existen diferentes naturalezas de grados, porque también existen diferentes grafos. En los vértices son estos puntos, estos son los puntitos, y en por ejemplo, tenemos múltiples aristas que pueden conectar a dos diferentes vértices. En contraste con el número, el A, pues tiene autoconexiones, o sea, un arco puede conectar a un vértice consigo mismo, y en aunque no se observa, pues tienen flechitas. De hecho, el concepto de una red direccionada o con flechas, con un cierto sentido, puede generalizarse aún más considerando que los arcos pueden tener pesos. Y pues este tipo de conceptos se ha utilizado mucho, por ejemplo, en situaciones en las que nosotros queremos crear o identificar una ruta de distancia mínima, por ejemplo. Entonces, el peso del arco pues, representaría la distancia, porque no tiene necesariamente que estar situado sobre el plano, ¿no? O sobre R3, sino que simplemente establece estas distancias. Y entonces, pues una pregunta de interés sería, por ejemplo, cómo ir de un nodo a otro nodo a través de arcos
que tengan peso mínimo. Entonces, a partir de estas diferentes características se definen pues, subgrupos de grafos, ¿no? Los que tienen múltiples arcos se llaman grafos múltiples. Los que permiten que un vértice se conecte consigo mismo son los que tienen bucle. Y los que los que no tienen flechas simplemente se llaman no direccionados, aunque también los no direccionados podrían tener peso. En particular, a lo largo de esta presentación nosotros nos vamos a enfatizar nada más en los grafos que se llaman simples. Y es simple si no tiene múltiples arcos, nada más tiene a lo más un arco entre dos vértices que no tienen peso, o sea, todos tienen exactamente el mismo peso. Y no tiene bucles, no tiene estos autocontactos y es no direccionado. Entonces el grafo simple en realidad sí es uno de los grafos más simples, pero muchas de las propiedades o de las definiciones que se hacen sobre grafos simples se pueden generalizar para otros tipos de situaciones, por ejemplo, los direccionados. Entonces hay otros conceptos que también podemos utilizar. En el caso de los grafos direccionados podríamos hablar de un grado interior o exterior. Si un vértice tiene grado 0, pues está aislado porque no crea ninguna conexión con ningún otro vértice. Si en el grafo todos los mundos tienen la misma conexión, se llama K regular. O sea, y todo el mundo tiene el mismo grado y el grado K. Entonces podría ser 1 regular, 2 regular, etcétera. La sucesión de grados de un grafo es una sucesión no creciente de grados de sus vértices. Simplemente es una representación. ¿Cómo los vamos a presentar? Como una sucesión no creciente. Entonces va de mayor a menor y podría ser constante en algunas partes. El grafo es completo cuando cualquier par de sus vértices son adyacentes. Eso quiere decir que todo el mundo está conectado con todos los demás. Es un grafo, es un grafo o una red en el que podemos ir de un vértice a otro a través de un solo arco. Y bueno, también es importante identificar que aunque la representación de los grafos puede ser diversa dependiendo de cómo los ponemos en el plano, si nosotros además los etiquetamos, podemos etiquetar de forma diferente, pero podemos crear una función de etiquetas que sea biyectiva. Entonces los grafos son completamente isomorfos, que este es el caso. Por ejemplo, si nosotros creamos esta función, pues el A va al 1, y etcétera, y también vemos que los grados de A corresponden a los grados de 1, y etcétera. Estos dos grafos, aunque parecen diferentes a primera vista, son completamente isomorfos, y entonces en realidad lo que nosotros nos interesa estudiar son propiedades, módulo los isomorfismos, ¿no? No nos interesa que tengan diferente etiqueta o diferente representación en el plano. Entonces, bueno, esas son algunas preguntas. Si dos grafos son isomorfos, veamos la primera, ¿no? Eso es así a modo de ejercicio, ¿no? Si dos grafos son isomorfos, su sucesión de grados coincide, pero si la sucesión de grados de dos grafos son iguales, no necesariamente son isomorfos. Entonces, lo que se los solicita es que den un ejemplo de esto. Y bueno, pues algunas otras formas para ejercitar estos conceptos, pues es respondiendo a estos. Lo que nos lleva en realidad pues a los siguientes temas. La matriz de adyacencia, como ya les decía, es una forma en la que nosotros también podemos representar a un grafo. Porque una matriz de adyacencia es una matriz que tiene como dimensiones el orden del grafo y va a ser 0 en su cuerpo o en el elemento si es que los correspondientes vértices no se conectan y va a ser 1 si se conecta. Entonces es fácil ver, por ejemplo, también ustedes lo pueden ejercitar, que para una red sin bucles, entonces A va a ser 0 en la diagonal, porque no vamos a permitir que un vértice se conecte a sí mismo. Si una red es no direccionada, o sea, si no tiene una flecha, pues entonces el arco que va del vértice B al W va a ser equivalente al arco que va del W al B. Y entonces, pues la matriz que resultante de adyacencias va a ser simétrica. Si es direccionada, entonces no necesariamente son equivalentes si tenemos una matriz que es no simétrica. Entonces veamos algunos otros ejemplos. Por ejemplo, pues tenemos este grafo direccionado y pues tenemos su matriz de adyacencias en donde tengo en gris los ceros para resaltar los unos y vemos fácilmente que es una matriz que no tiene bucles porque tiene puros ceros y que también es no simétrica. Tiene una dirección y esa dirección pues es la que nos podría tener, la que podríamos estar interesados bajo ciertos esquemas de estudio.
Entonces, a partir de la matriz de adyacencia, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, los grados. Si sumamos nada más los grados en el renglón, en una matriz no direccionada, pues, si sumamos los elementos de la matriz de adyacencia por renglón, pues entonces vamos a obtener los grados del iésimo vértice. Y si sumamos todos los elementos de la matriz, vamos a tener 2 veces el tamaño de la red, o sea, el doble de veces de los arcos, y eso es porque los juntamos 2 veces. Uno es cuando va del vértice B al W y otro es cuando va del W al B, entonces por eso es 2 veces esa cantidad. Y de hecho esto es clave cuando nosotros querramos construir grafos o redes a partir de una secuencia de grados, pues esta es una gran condición. La suma de ellos siempre tiene que ser par. Entonces, bueno, hay otras cantidades otras definiciones que me interesa introducir, porque a partir de ellas vamos a definir como que son parámetros de la red que vamos a utilizar posteriormente, ¿no? Entonces, un camino es simplemente una sucesión de vértices, en donde los arcos existen entre ellos, y donde vamos, pues, en este caso iríamos del vértice 1 al vértice K a través de un trayecto de arcos de un vértice a otro. Ese es un camino. La longitud de un camino lo vamos a definir como el número de arcos que contiene. Entonces, cuando vamos de un vértice directamente a otro porque están conectados, ese es un camino de longitud 1. Y si son necesario, y si son 2 arcos, entonces sería de 2. Y lo que también es fácil ver es que la matriz de adyacencias, entonces nos está diciendo sobre los caminos de longitud 1. Pero si le tomamos a la matriz de adyacencia, la elevamos al cuadrado, entonces vamos a tener la información de cuántos caminos de longitud 2 tenemos. Y en forma similar, podemos extenderlo para caminatas de longitud K. Simplemente las entradas van a sernos 0 en la matriz de adyacencias elevada a la k-ª potencia. El camino más corto entre 2 vértices también es una cualidad que nos interesa estudiar y simplemente se define como el mínimo de todos los posibles caminos de I a J, porque puede haber más de una forma de ir de I a J, pero en particular nos interesa, por ejemplo, el mínimo de ellos. A partir de eso se definen muchísimos conceptos como el mundo pequeño, el diámetro, etcétera. Entonces, nos habla sobre la conectividad de la red. Entonces, este es un ejemplo, cuando los arcos tienen pesos, el camino más corto entre 2 vértices, entonces no va a ser simplemente, digamos, el número de arcos, sino cuánto estamos sumando dependiendo del peso del arco. En este caso, regreso al ejemplo de las trayectorias más cortas, o las trayectorias más cortas. Entonces, el recorrer un arco no necesariamente vale una unidad, vale lo que vale el peso para cada uno de esos arcos y lo vamos a ir acumulando dependiendo por cuáles de ellos estemos transitando. Esos son problemas que cuando nosotros queremos, para una red dada, nosotros queremos obtener los caminos más cortos entre cualesquiera 2 vértices, pues no es un problema trivial porque también se vuelve fácilmente complicado conforme crece el orden del grafo. Entonces hay muchísimos algoritmos justamente para intentar encontrar esta cantidad del camino más corto entre cualquiera 2 vértices, y estos son algunos de ellos. Entonces, bueno, pues también hay una gran motivación en tratar de optimizar estos algoritmos que ya son numéricos, a veces introduciendo justamente pues, elementos de aleatoriedad. Entonces, sobre la conectividad también podemos hablar sobre si un camino es cerrado, y eso nos va a llevar a lo que es un ciclo. Un camino, como lo conocemos anteriormente, lo vamos a llamar cerrado si es que el vértice inicial coincide con el final. Un recorrido es un camino en el que los arcos son distintos, o sea, podemos pasar por el mismo vértice, pero no por el mismo arco. Y un camino simple es el que nos dice que es un camino en el que tanto vértices como arcos son distintos. Un ciclo es un recorrido en donde todos los vértices son distintos, exceptuando el inicial y el final. Entonces, en muchas aplicaciones nosotros vamos a estar interesados en gráficas o en redes que están conectadas, en donde todos sus vértices están conectados, y eso significa que siempre hay un camino que existe entre cualesquiera 2 vértices. A veces en la práctica podemos tener redes en las que algunos pocos nodos están aislados,
pero pues esos tal vez no van a contribuir por ejemplo, en una dinámica dentro de la red. Y entonces lo que nos restringimos es simplemente a la subgráfica, en donde todos los vértices están conectados. Y esto es fácil verlo, por la importancia, por ejemplo, en el proceso epidemiológico. La epidemia en una red va a ser tan grande, o no puede ser más grande que el componente del grafo que esté todo conectado. Eso no va a poder afectar más individuos. Entonces, un grafo es conectado si cualquier par de vértices están conectados. Ese, les digo, es el caso en el que nosotros estaríamos interesados en muchas situaciones. Basados en estas definiciones, entonces nosotros podemos hablar de las métricas y que tratan de medir la estructura topológica de la red. Y entre ellos, pues les voy a platicar de 4 conceptos: que el diámetro, el coeficiente de agrupamiento, la centralidad y la sortatividad. El diámetro es de una red, ese es un solo número, es el más largo de todos los caminos más cortos dentro de la colección de todos los caminos entre caminos más cortos dentro de los vértices de la red. Es decir, que para cada uno de los pares de vértices obtenemos el camino más corto. Obviamente ahorita estamos considerando que la red está toda conectada, porque si no estuviera conectada, el diámetro sería infinito, ¿no? Entonces, siempre va a haber un camino, al menos un camino entre 2 vértices, tomamos el más corto. Y dentro de la colección de todos los posibles pares de vértices, tomamos el camino más largo. Ese se llama el diámetro. Y mide la conectividad en la red en el sentido de que, por ejemplo, de lo que describía Milgram en la teoría de 6 grados de separación. En realidad la teoría fue de Fringe y Carlson, pero se popularizó muchísimo por el experimento que hizo Milgram sobre enviar cartas a personas y ver si la carta alcanzaba a una persona destino, ¿no? Entonces, es la idea de que el mundo es pequeño y que para conocer a una persona, digamos que el número de conocidos intermedios es relativamente poco. En particular aquí lo que decía, pues son 6 personas, 6 personas de separación entre cualesquiera 2. Para extraer alguna de estas cualidades de una red, nosotros les voy a presentar este programa, que es un módulo de Python, que también está disponible en C y en R, se llama Networks. Y también tiene algunas redes incorporadas, que es la que vamos a ver, pero en un ejemplo. Ese es un club de karate y representa pues cómo estaban las amistades de los miembros del club de karate entre los años 70 y 72. Les voy a platicar un poquito más adelante ya cuando veamos la parte de computacional. Primero les voy a presentar los 4 conceptos. El segundo es el coeficiente de agrupamiento. Entonces la distancia pues nos da una medida de qué tan lejos tenemos que ir para conectar cualesquiera 2 vértices. Y luego el coeficiente de agrupamiento nos está dando como qué tan fuertemente conectados están como que grupos de personas, ¿no? Si yo tengo un amigo, entonces quiero ver si mis amigos también están conectados entre sí. Entonces, de hecho, este coeficiente es una medida de la propiedad de los amigos de mis amigos son también amigos. Entonces, lo que hace simplemente es decir, el número de arcos que existe realmente entre los vecinos del iésimo vértice, sobre todos los posibles arcos que podían existir entre ellos. K por K menos 1, si el grado del vértice es KI, entonces hay KI amigos o vecinos. Si todos y cada uno de ellos estuvieran conectados entre sí, entonces tendríamos este número de arcos, KI por KI menos 1 sobre 2. Y entonces lo que hace el coeficiente de agrupamiento es simplemente decir qué proporción de los arcos que sí existen hay en relación a los que potencialmente podrían existir. Obviamente, entre más cercano el coeficiente de agrupamiento sea 1, eso querrá decir que justamente se tiene esa propiedad de agrupamiento y de que se crean comunidades, ¿no? De que todo mundo es amigo de todo mundo, al menos en ciertos grupos, ¿no? Entonces, este coeficiente también se le llama transitividad de la red.
El otro concepto era la centralidad de grado, y esto va muy relacionado con la importancia que tienen los vértices en relación a la red. Si nosotros, por ejemplo, pensáramos que la red es una red a través de la cual se puede transmitir información, pues nos interesaría saber cuáles vértices son los más importantes en este rol. O si, por ejemplo, que nosotros quisiéramos vender un producto, quisiéramos saber quiénes tienen más amigos y entonces promocionarlo con esa persona, porque esa persona va a afectar a más personas. Ese es, digamos, que el nivel de importancia que nosotros queremos. Entonces, hay más de una forma de definir la centralidad o la importancia de un vértice en la red. Y les voy a platicar de dos. Una es la centralidad de grado, en el que simplemente nos fijamos en aquellos vértices que tienen un grado más alto, ¿no? Obviamente el que tiene el grado más alto, ese va a ser el más importante y pues nos dice simplemente pues cuántas conexiones esa persona tiene efectivamente con individuos dentro de la red. Entonces, si la red es direccionada, pues nuevamente podemos hablar de versiones de centralidad, pero nosotros nos vamos ahorita a quedar con el concepto para una red que es simple. La otra forma de definir la centralidad es a través de lo que se llama la eigencentralidad. Y la eigencentralidad busca definir no solamente el número de conexiones como lo hace la centralidad de grado, sino que también busca medir la importancia de mis vecinos. O sea, porque yo podría tener 5 amigos, pero mis 5 amigos nada más tienen cada uno de ellos una o dos conexiones. Entonces sí puedo estar altamente conectada yo, pero digamos que la importancia no va a ir mucho más allá de mis amigos. O sea, se extiende un poquito más nada más. La eigencentralidad a través de teoremas como los de Perron-Frobenius se puede demostrar que también mide la calidad de mis conexiones. Entonces, por ejemplo, yo con mis 5 amigos tengo una centralidad, una eigencentralidad definida, pero si otra persona tiene también 5 amigos y a su vez sus 5 amigos tienen cada uno no menos de 6 amigos, entonces definitivamente esta segunda persona va a tener una eigencentralidad mayor que la mía. Entonces, esta forma de medir la importancia es la que se utiliza, por ejemplo, Google para calificar a páginas web. En qué tanta es la influencia que tiene sobre otras páginas y esas páginas sobre otras, ¿no? Entonces, el último concepto que les quería platicar es sobre la sortatividad. Y la idea es de que, por un lado, el coeficiente de agrupamiento nos habla un poco de que sí hay comunidades, pero la sortatividad también puede hablarnos de la preferencia de conexión entre nodos que comparten una cierta cualidad. Por ejemplo, si nosotros pensáramos en la red de amistad en una población, podríamos decir que están más fuertemente conectadas las personas que comparten una cierta creencia religiosa o si tienen alguna raza o si provienen de algún mismo país. La asociatividad puede ser estudiada en términos de estas variables o covariables extras o atributos de los vértices, pero también se podría estudiar la asociatividad en términos de los grados mismos, que es el ejemplo que está presentando, que extraje aquí de Newman, que es cuando los individuos altamente conectados se conectan con individuos altamente conectados. Y los que no tienen muchas conexiones están conectados normalmente con individuos con pocas conexiones. Entonces, esto es la idea de que las personas, por ejemplo, si pensamos en una escuela, las personas que son muy populares en una escuela van a tender a siempre intentar juntarse con personas también que son calificadas como muy populares, ¿no? Entonces, el, y hay dos tipos de sortatividad, una en el que es preferencial, en el que yo me junto con gentes con mi mismo número de conexiones, o puede ser el opuesto. Y entonces podemos tener redes que son asortativas o antiasortativas, en donde los que tienen muchas conexiones prefieren mejor juntarse con individuos que tengan no tantas conexiones, ¿no? Entonces, dentro de eso terminaría la presentación. Y el primero de los notebooks, que es el que se llama Redes Networks, es en donde quiero ya implementar un poco este programa, bueno, este módulo de Python y ver algunos ejemplos y cómo se extraen en Python. Entonces, para esto nada más tenemos que instalarlo en el Colab. Estoy utilizando aquí el Colab.
Entonces, pues eso también se hace anteponiendo este símbolo para decir que instale el networks en el sistema, ¿no? Entonces, una vez que nosotros lo hemos instalado en Colab, pues lo podemos, estoy cargando aquí el networks y y el de gráficas para ver cómo se visualizan estas redes. Les comentaba que en Networks tiene implementada esta base de datos de los amigos de clubes de karate entre los 70s y 72. Y sociológicamente pues tiene relevancia porque pues es interesante ver cómo es que se pueden dividir a lo largo del tiempo y bueno, cómo es que todavía se vinculan posteriormente a la división. Entonces, por el momento es una red estática, tiene atributos, pero estoy graficando tal cual, nada más las conexiones entre ellos. Entonces, jalamos en G, esta información G, entonces va a ser un objeto de networks y simplemente lo graficamos y bueno, nos dan esto. Nosotros podemos definir las etiquetas y hay muchas cosas que podemos cambiar, los colores, la posición, etcétera. La posición ahorita es aleatoria y nosotros también podemos enlistar las aristas que tiene, ¿no? Entonces, perdón, los nodos y las aristas. Primero enlistamos los nodos. Aquí nada más estoy enlistando 10 de ellos, pero de aquí de la figura vemos que al menos son 33 vértices o nodos. Entonces nada más estoy enlistando los primeros, nada más para no saturar la pantalla. Y después podemos enlistar los arcos. Entonces, por ejemplo, 0,1 significa que hay una conexión del vértice con índice 0 al 1 y similarmente del 1 al 0, porque como pueden ver, esta es una gráfica que no es direccionada. Entonces, pues aquí también nada más estoy enlistando los 10 primeros de ellos, ¿no? Pero pues toda la información contenida es la que nos da estos arcos. El diámetro y todas las cantidades de las que les platiqué, todos esos parámetros sobre la topología de la red las podemos obtener fácilmente utilizando ya directamente el módulo de networks. Entonces, simplemente le aplicamos el diámetro a nuestro objeto G y nos lo da 5. Y también nuestro agrupamiento. El agrupamiento, como lo habíamos visto, se define para cada uno de los vértices. Entonces, aquí lo da para cada uno desde el 0 hasta el 33, son 34 vértices. Y pues vemos que tienen este coeficiente de agrupamiento que es diferente. Muchas veces nosotros vamos a estar interesados en que a pesar de tener la información global, nosotros queremos tomar una medida de la red y por lo que muchas veces se opta es por tomar el promedio. Entonces, en este caso, el promedio del coeficiente de agrupamiento es 0.57. Entonces, también podemos obtener la centralidad. La de grados, simplemente pues, obtenemos los grados. Aquí estoy graficando los grados y el máximo de los grados es el del nodo 33 con 17 conexiones. La eigencentralidad, que también se define para cada uno de los vértices y también podemos tomar por ejemplo, el máximo valor. ¿Quién de todos los vértices tiene el máximo de la eigencentralidad? Coincide en este caso coincide con la centralidad de grado. El vértice 33 es el que tiene mayor centralidad con respecto al grado y también mayor centralidad con respecto a la eigencentralidad. La sortatividad también se obtiene muy fácilmente. Entonces, nosotros podemos construir nuestras redes a partir de muestrear una población y decirle, bueno, estas son las conexiones, la transformamos a un objeto de networks y entonces podemos hacer todos estos análisis. Pero para muchas cosas teóricas, lo que nos interesa poder hacer es simular redes aleatorias, ¿no? Queremos obtener, porque queremos estudiar las propiedades de un fenómeno bajo ciertas características específicas de la red. Entonces, hay algunas redes que son súper importantes. Por ejemplo, les voy a platicar de 4 de ellas y de un modelo para construir redes en general. La primera es de Erdős-Rényi y, bueno, son de las primeras redes aleatorias que se construyen. Y la idea es de que si nosotros tenemos n vértices y nos dan m arcos para usar, nosotros asociamos o le ponemos los arcos conectando cualesquiera dos vértices, con la única restricción de que no podemos poner un vértice no podemos poner un arco entre dos vértices que ya tienen un arco para que la red siga siendo simple. Entonces, de los M arcos que nos dieron para utilizar,
De los m arcos que nos dieron para utilizar, seleccionamos n por n-1 de los arcos posibles y esos son los que asignamos, ¿no? O sea, hacemos una selección sin reemplazo de los n por n-1 sobre 2 arcos posibles y esos les asignamos m y entonces obtenemos nuestra red de Erdos Range. La idea aquí es de que tanto n como m están preespecificados, esos están dados, pero el proceso de construcción es lo que origina un grafo que es aleatorio. Y entonces, la suma de las matrices de adyacencia siempre va a ser la misma. Y la pregunta aquí es si los grafos resultantes son isomorfos. Y la respuesta es no. Incluso la distribución de grados no necesariamente es la misma. Y esa es una forma, bueno, en realidad también Networks implementa pues con la simulación de grafos aleatorios, que es lo que vamos a utilizar. Entonces nosotros especificamos el número de vértices, el número de arcos y en este caso pues nosotros podemos también alimentarlo a una semilla para que bueno, pues siempre podamos replicar nuestros experimentos. Y entonces bueno, una vez que tenemos esos parámetros en este comando, pues obtenemos nuestro objeto G y pues podemos obtener nuestra lista de adyacencias. Entonces aquí, ¿cómo se lee esto? Bueno, pues esta nos dice que el 0 está conectado al 9, el vértice 0 con índice 0 está conectado al 9, el 0 con el 5, el 0 con el 6. También existe el arco de que va del 1 al 4, del 1 al 7, del 1 al 8, del 1 al 6 y el 1. Y siempre son de menor a mayor. Por ejemplo, aquí el 9 parece que no está conectado con nadie, pero en realidad anteriormente ya estuvo conectado con el 8, con el 4, con el 3 y con el 0. Entonces, como no es, no se construye una gráfica dirigida, pues entonces sabemos que es simétrica y pues cuando la graficamos nos da justamente este grafo. Podemos también pues imprimir su matriz de adyacencias y pasamos rápidamente también al segundo tipo de grafos que construyeron los Erdos y Renyi. En este caso, la n es fija y la p es un parámetro que está entre 0 y 1 que también es fijo. Y la idea es de que inicialmente podríamos tener un grafo completo. Un grafo completo, recuerdo, son todos los que están conectados con todos. Y decidimos, ok, tengo este arco, ¿lo podría poner o no lo podría poner? Y eso para cada uno de los n por n-1 sobre 2 arcos. Lo voy a dejar, lo voy a poner con probabilidad p y no se lo voy a asignar con probabilidad 1 menos p. Entonces, entre mayor sea p, mayor probabilidad voy a tener de tener un grafo en el que muchos estén conectados consigo mismos, o sea, casi que todos van a ser, que va a ser un grafo completo. Y si p tiende a 0, pues entonces todos van a tender a ser, todos los vértices van a tender a ser aislados. Entonces, esta probabilidad de asignación es independiente, pues es equivalente a una distribución Bernoulli. Ahora, el número de vértices, como en el caso anterior, es fijo, la P es fija, pero ahora el número de arcos es aleatorio. Y entonces la pregunta sería, no solamente cuál es el número esperado de esto, sino también cuál es su distribución exacta. Como la P es constante y la selección se hace independiente, se puede ver que va a ser una distribución que es binomial. Una distribución binomial y cuando n crece mucho y la probabilidad de asignación es muy pequeña, la podemos aproximar con una distribución Poisson. Y entonces ya para muchas cosas teóricas, pues se utiliza una distribución Poisson como muy similar a una gráfica que, bueno, una red con distribución de grados que es Poisson se considera como equivalente a una de Erdos-Jarangy de este tipo GNP. Entonces, bueno, pues también viene el código, nosotros la podemos generar con y aquí también especificado GNP, en contraste la otra era GNM, la alimentamos de los parámetros NP, podemos alimentarla de su semilla, podemos obtener su matriz de adyacencias y también pues podemos graficarla y entonces tener una representación. Entonces, la tercera de las gráficas que les quería platicar es de tipo evolutivo. Tanto esta como la de Watts-Strogatz, que es la que sigue, son de tipo evolutivo y el proceso en este caso se llama de conexión preferencial.
Nosotros lo que vamos a hacer es comenzar, como aquí lo indica en el número 1, comenzamos con un número pequeño de vértices. Y que están con... Angelicia, Sí, dime. perdón, nada más, ¿podrías recapitular la diferencia entre el grafo que depende de los parámetros n y m y el que depende de n y p? Sí, en el de M y M, aquí el número, la N es la misma, es el número de vértices. La M aquí es el número de arcos. Es como si te dijera, Mm, mira, te voy a dar M arcos para gastar, ¿no? mm. Y tú los asignas como quieras, bueno, aleatoriamente conectando entre ellos. La otra es, te doy una P y para cada arco que podría existir, decides con probabilidad P si es que sí lo usas o no lo usas. Mm, Entonces, la gran diferencia es que el número de arcos en este es fijo y en el otro va a ser aleatorio, porque mm, aunque P es fija, no siempre vamos a estar originando el mismo número de arcos. mm. Y la estructura final es similar, digamos, la topología en términos generales. En términos generales, no, porque también depende, por ejemplo, del orden de la M. En el Mm, caso del E2 Renyi 2, que es la GNP, la distribución de grados va a aproximarse a una Poisson. Y la Poisson, y digamos que la media el, el valor esperado del número de conexiones de cada nodo va a depender del valor de P. En este caso, pues es tal cual, no depende de la M en un sentido tan directo, ¿no? mm, ok, gracias. No, ¿de qué? Entonces tenemos les platicaba de esta, en contraste con la de Edward Rengi, en sus dos versiones, en el número de vértices va a ir creciendo. Por eso se le llama evolutivo. Iniciamos con un cierto número de vértices, en este caso M0, y entonces lo que vamos a hacer es un proceso en el que vamos a ir añadiendo vértices. Entonces, iniciamos con vértices, M0 vértices que estén conectados, o sea, que no sean aislados, que tengan al menos un grado 1. Y entonces lo que vamos a decir, bueno, o sea, en cada paso voy a añadir un vértice más y este vértice va a tener M arcos con los que que puede utilizar para conectarse con los que ya viven en la comunidad. Entonces, por ejemplo, si yo traigo un individuo y ese tiene M arcos, entonces lo voy a poder conectar con M diferentes vértices. Estamos construyendo redes que son simples, entonces tiene que nada más la condición es de que sean con M diferentes y por eso la restricción de que la M sea menor o igual que la M0, porque cuando traiga el primero, pues quiero que al menos haya M, M individuos con los que conectarme, porque si no tendría que conectarme dos veces tal vez con el mismo, ¿no? Pero quiero crear un grafo que sea simple. Entonces, puedo traer el nuevo individuo, se conecta con los que ya están existentes, pero también la forma en que se hacen las conexiones lo hace en forma preferencial. No los vamos a muestrear los vecinos de este nuevo individuo en forma totalmente aleatoria, sino que va a ser en forma aleatoria, pero con una probabilidad de pesos. Y eso va a hacer que los pesos van a estar en forma proporcional con el número de grados de los vértices de aquí. Entonces, si un individuo en la población está muy altamente conectado, más que cualquier otro, va a tener más probabilidad de ser seleccionado para conectarlo con el mismo individuo que va entrando. Y entonces, pues, la tendencia no es un algoritmo determinista, es un muestreo todavía estocástico, pero con pesos. Preferencialmente, por eso se dice que los nuevos individuos van a tender a conectarse con aquellos que ya están altamente conectados en la población. Y esto, pues, conforme nosotros vamos añadiendo más individuos en los siguientes pasos, pues va a hacer que los que ya estaban muy conectados cada vez estén más y más ricamente conectados, porque sus grados van a hacer que la probabilidad de selección cada vez sea mayor. Y Mm. entonces, este tipo de crecimiento, pues, se llama por eso de conexión preferencial y también popularmente se le llama como que los ricos se vuelven más ricos, ¿no? En ese sentido de ricos en amigos, ¿no?
Nosotros podemos decidir cuándo lo paramos, a los cuántos pasos, y entonces pues analizar el grafo que nosotros queremos, pero pues también es interesante ver propiedades muchas veces al infinito, ¿no? Hay muchos, como que muchos tipos de análisis que se hacen desde el punto de vista teórico, ¿no? Nosotros lo vamos a utilizar estos para crear grafos para entrenar nuestras redes. El tercer tipo es el de Watts-Strogatz, que también es de tipo evolutivo. Nosotros vamos a comenzar con una red de anillo, que es va a ser K regular. Todos y cada uno de ellos van a tener el mismo número de conexiones con los vecinos según el orden que le demos aquí. Por ejemplo, este está conectado con este y también está conectado con el vecino del vecino, y este está conectado directamente con el vecino acá y con el vecino del vecino. En este caso es un grafo 4 regular. Podríamos considerar que también podríamos considerar un 6 regular, y simplemente pues nosotros ese sería un parámetro para iniciar. Y luego con una cierta probabilidad P, nosotros vamos a reconectar a estos individuos. Por ejemplo, vamos a decir con una probabilidad P, seleccionamos a uno de los, bueno, para cada uno, perdón, primero, en cada paso se selecciona uno de los vértices. Y sus arcos incidentes se reconectan de la siguiente forma. Por ejemplo, seleccionamos aquí al vértice BI. Entonces, ahora nos fijamos en este arco BI-BJ. Con probabilidad P, este se va a remover, pero no para removerlo totalmente, sino más bien que vamos a reconectar al BI con un VR. Esto con probabilidad P. Y con probabilidad 1 menos P lo vamos a dejar como estaba. Entonces, BR, que es el otro, con el que lo sustituimos al BJ, lo vamos a seleccionar de todos los posibles, incluyendo el BJ, pero no el BI, porque no vamos a permitir que tengan autoconexiones. Entonces, Watts-Strogatz hicieron este tipo de algoritmo evolutivo para tratar de identificar pues, qué características surgen conforme nosotros vamos introduciendo aleatoriedad. Porque cuando P es 0, pues no cambiamos nada, nos quedamos con el mismo gráfico K regular, pero conforme nosotros vamos haciendo el valor de P más y más grande a 1, en el 1 pues vamos a tener total aleatoriedad. Entonces, pues bueno, pues qué propiedades surgen en tiempos intermedios. Entonces, esa fue una de las motivaciones por la que se estudiaron. Y otra cosa es que, bueno, así como nosotros vimos o argumentamos que el grafo de Erdős-Rényi NP y tiene una distribución de grados Poisson, nosotros podríamos también estar interesados en crear redes que sean totalmente definidas a través de una secuencia de grados. Por ejemplo, tenemos aquí 7 vértices y yo genero 7 números y quiero crear un grafo con estos que tenga una distribución de grados dada por esta secuencia de números, ¿no? Entonces quiero que el primer vértice tenga 2 conexiones, el tercero 3, aquí los puse en colores nada más para identificarlos. Y entonces un modelo para crear este tipo de gráficas se llama el modelo de configuración, que es simple y que también se utiliza para hacer muchos análisis teóricos. Y la idea es básicamente esta. Bueno, una vez que tú tienes tu distribución, tu secuencia de vértices, primero te debes de fijar que la suma sea par, porque ya vimos que si la suma no es par, entonces no hay forma en que se pueda realizar el grafo. Primero tenemos que sumar que es par, y luego haces la asignación de un medio arco a cada uno de ellos. O sea, si este tiene grado 2, pues le das un medio arco a este y otro medio arco. Esos son por los 2 grados que va a tener, pero lo va a tener que terminar de completar cuando lo conectes con otro. Por eso a cada uno de ellos les das medios arcos, pero tantos medios arcos como el número de conexiones que quieres que tengan. Y entonces lo que haces es ahora sí conectarlos. Por ejemplo, aquí estaba el medio arco de este, conectado con un medio arco de este otro, y así los vas conectando aleatoriamente. Y la única restricción es que, bueno, en realidad no le estamos, la única restricción es que no se ha conectado consigo mismo, ¿no? El 2 no puede conectarse consigo mismo con este medio arco,
y fuera de eso no hay ninguna otra. Eso nos va a originar este tipo de grafos en donde podemos tener múltiples aristas, pero ese no es problema. Así es el modelo de configuración y también se puede demostrar teóricamente que bajo ciertas condiciones, si el número de vértices crece, el orden del grafo crece, entonces la probabilidad de tener arcos múltiples se va a cero. Entonces, si tenemos una red muy grande, la posibilidad de tener una gráfica que no es simple es muy pequeña. Entonces ya cuando al final pues tenemos este grafo, ¿no? Que tiene dos arcos, ¿no? Ese es el modelo de configuración y también está implementado en muchísimos programas porque les digo, es teóricamente muy interesante, permite obtener muchos resultados y entonces nosotros podemos especificar, por ejemplo, una secuencia de grados cualesquiera y entonces a través del modelo de configuración construir el grafo que cumple con eso. Lo único que teníamos que asegurarme, bueno, que yo tenía que asegurarme es que esta suma fuera par, porque si no fuera par me mandaría un error y decir, ¿sabes qué? No es par, no se puede hacer. Entonces, pues es la única restricción. Y si se dan cuenta, el 7, que es el último, pues aquí tiene las dos conexiones, ¿no? También podemos graficar su matriz de adyacencias. Y bueno, pues tenemos en algunos casos, como cuando tenemos arcos múltiples, la matriz de adyacencias podríamos, en lugar de tener un 1, va a tener un 2 o un 3, dependiendo de cuántos arcos son los que son los múltiples entre dos vértices. Entonces, ahora, sí, Los grafos resultantes de estos algoritmos generadores resultan ser scale free también o tienen algún nombre específico. no, para que sean scale free, es por ejemplo, el de Babarasi Albert, si no mal recuerdo, pero tenía que checar. Cuando tú lo haces al infinito, o sea, cuando entre más haces crecer la n en infinito, Babarasi Albert crearía un grafo que es scale free, pero no todos los grafos aleatorios crean grafos que sean de scale free o power law, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, mi distribución podría ser una simulación de una distribución específica, como la Poisson o binomial, o podría ser cualquier distribución entera, ¿no? Incluso podríamos simularla de una Power Law, que lo vamos a hacer, de una Power Law, pero la Power Law naturalmente es continua, entonces lo único que vamos a hacer es discretizarla. Y entonces pues ya lo generamos sin tener que recurrir a un algoritmo evolutivo, ¿no? Y luego, déjame ver. Pues aquí, por ejemplo, lo que podemos hacer es justamente esa idea. Si nosotros queremos una distribución específica, la secuencia de grados la podemos simular de la distribución que nosotros querramos. En este caso, estoy generando grados de 100 vértices con una distribución Poisson y parámetro 3, ¿no? Entonces, nada más lo que tenemos que asegurarnos es que sea par, que es lo que checamos aquí. Cuando lo imprimo, son 320, que es par. Entonces, pues ya podemos aplicarle el modelo de configuración y obtener nuestro grafo resultante de aquí de 100 vértices, ¿no? Que aquí los puse en un layout o en forma circular para que sea un poco más fácilmente de ver, ¿no? Entonces, nosotros también podemos decir cómo va a ser el ordenamiento y esta es la distribución ya de grados de la gráfica. Entonces, pues sí vemos que va a tender a tener una media de 3. Obviamente, como es una simulación, la media no va a ser precisamente 3, porque es una simulación de 100 observaciones de esa distribución, ¿no? Y entonces ahora sí pasamos al siguiente tema. Hay muchísimas dinámicas en las que nosotros podríamos estar interesados en estudiar. En particular, a mí me ha interesado desde hace tiempo los modelos epidemiológicos. Y entonces, pues, los modelos epidemiológicos clásicos están basados en los modelos compartimentales. Ahora con la epidemia, pues todo el mundo hemos estado de alguna manera enterándonos que son este tipo de modelos, aunque no querramos, ¿no? Y la idea es principalmente de que nosotros estamos dividiendo el estatus de los individuos como que en etapas, ¿no? Sobre todo las etapas que nos interesan son las etapas que afectan directamente a la transmisión o no transmisión del agente infeccioso. Entonces, los individuos aquí representados con ratones, los tenemos de colores, los susceptibles, y aquí es el tiempo en el que se infecta.
y entonces se infecta y puede pasar la infección a todos los individuos con los que tenga contacto, y después de este periodo, que se llama periodo infeccioso, es removido, ya sea porque se recuperó y adquirió inmunidad o porque falleció, ¿no? Ese es el modelo CIR, que justamente hace referencia a susceptible, infeccioso y recuperado o removido. Y muchos modelos de transmisión de virus utilizan este tipo de modelos, ¿no? Hay otras variantes, por ejemplo, el SIRS, cuando después la inmunidad se pierde, pero bueno, pues nosotros vamos a enfocarnos ahorita en este tipo. Otro es el SEIR, en el que cuando un individuo es infectado, que ya es cuando está en azul, ya está infectado, ya no se vuelve a infectar, pero pasa un periodo en el que no todavía transmite el agente infeccioso a otros individuos. Ya está infectado, pero no transmite. Y después de este periodo de exposición, entonces empieza a transmitir a los individuos con los que tiene contacto, y después de este periodo infeccioso, pues entonces nuevamente se recupera y adquiere inmunidad o fallece. Entonces la única diferencia entre este y este, pues esa es la introducción de esta etapa extra. Y como les comentaba, pues muchos modelos virales pues cumplen con este tipo de esquemas, sobre todo porque el sistema inmune aprende a reconocer a los virus, y entonces al final pues tenemos un periodo de inmunidad que puede ser corto o a más largo plazo. Estos periodos en general pueden ser de tiempo continuo, y los modelos compartimentales clásicos consideran que este periodo tiene una distribución exponencial. Entonces están basados en sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, que puede verse como una aproximación de los modelos estocásticos, ¿no? Entonces, de este tipo. Entonces, lo que nos interesa muchas veces pues es generalizar estos periodos de infección, estos periodos tanto de exposición como infeccioso, porque no necesariamente van a tener una distribución exponencial. Pero en general el esquema de compartimentos es el mismo. También podríamos estar interesados en no un esquema con los tiempos continuos, pero también que sea algo más simple y poder considerar, por ejemplo, una evolución a tiempo discreto. Muchos modelos para hacer simulaciones consideran un esquema de evolución a tiempo discreto, en el que consideramos que un individuo es infectado pero no infeccioso, y ya hacia el final de una unidad se vuelve infeccioso y transmite la infección a otros individuos. Y en un periodo muy cortito de este epsilon, tanto ocurre la transmisión a otros individuos como su remoción. Y entonces estos nuevos infecciosos van a durar también infecciosos un largo periodo de tiempo, en este caso de una unidad, y en un periodo después van a volverse infecciosos y otra vez van a repetir el patrón. Entonces es como si la epidemia estuviera evolucionando en generaciones. Entonces, computacionalmente es mucho más sencillo de simular, y y bueno, también resultados teóricos pues se obtienen mucho más fácil de estos modelos, pero nosotros vamos a considerar el general y vamos a ver qué podemos hacer en este caso. Nosotros podemos establecer el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias y obtener la solución numérica, que también lo vamos a hacer, pero primero les quiero hablar de la simulación de brotes epidemiológicos en redes, y esto lo podemos hacer utilizando algoritmos, por ejemplo, de agentes, o algoritmos del primer evento, o el Gillespie incluso, pero también ya existen algunos módulos que lo pueden utilizar, y EON, que es Epidemics on Networks, lo implementa para objetos que ya son de networks. Entonces, pues es muy natural utilizar este módulo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues lo instalamos, aquí lo instalé, y luego lo importamos con las librerías anteriores. Bueno, ya muchas de ellas ya las había importado al inicio de este notebook. Y vamos a hacer una simulación de un modelo SIR en una red Bavaracial. Entonces, ya les decía, esto es parte de lo que les decía. Y aquí tienen la liga de módulo Epidemics on Networks, para pues, si están más interesados en ver qué otras cosas hay. Lo que nosotros vamos a hacer ahorita es un modelo SIR, y entonces primero vamos a crear nuestra red. Vamos a crear una red de 100 nodos. Aquí es la N de 10 a la 5,
y creamos nuestro objeto G, simplemente con el algoritmo de Barbarazzi y Albert que ya estaba arriba, que yo sé que me he ido muy rápido, pero ustedes pueden checar en forma más, más pausada. Entonces, nada más especificamos el tamaño de los vértices, hasta qué número de vértices, porque sabemos que era evolutivo. Entonces, hasta qué número de vértices y ya parar. Y este es el número de arcos con los que llegan los nuevos que van ingresando, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos G, pues podemos graficar su secuencia de grados y este es el grafo, este es el histograma. Si se dan cuenta, pues el máximo de los grados es de 1364, por eso se va hasta acá, que no se alcanza a ver porque se queda muy chiquitito, porque el máximo de los, la barra o la frecuencia con la que se observa alguno de los grados es muy alta, es de 28.487, entonces por eso los otros no se alcanzan a ver. Si lo hacemos en una gráfica aplicando el logaritmo, pues entonces pues es más visible, ¿no? Aquí tenemos nuestra distribución de grados. Vemos que es una gráfica muy, muy asimétrica. Lo que nos está diciendo es que hay muchísimos vértices que están pocos conectados y hay pocos que tienen una conexión enorme de 1364, ¿no? Es enorme. Entonces, vamos a hacer con este tipo de gráficas nuestra simulación. Y lo que hice aquí es, vamos a ver, primero, estos son los parámetros de cómo vamos a simular la infección. El tiempo máximo es 20, los vamos a correr 20 veces, o sea, vamos a obtener 20 simulaciones del brote epidemiológico. La tau es la tasa de transmisión de nuestro modelo epidemiológico, con qué facilidad nuestro agente infeccioso se transmite de un infectado a un susceptible. La gamma es la tasa de recuperación, es la que está asociada al periodo de infeccioso. Entre más grande es la gamma, más rápidamente vamos a salir del periodo infeccioso, o sea, más cortito va a ser. Y la Rho es la fracción de casos infectados iniciales que son seleccionados en forma aleatoria. Entonces, de una población, en este caso teníamos 100,000 nodos, una fracción del 0, bueno, sería del 0.5%, va a iniciar como infectados y vamos a partir de ahí para hacer nuestra simulación. Quiero correrla por 20 simulaciones y entonces utilizo la misma G que estamos utilizando atrás, pero es aleatoria porque, bueno, pues de entrada la selección de los casos iniciales es aleatoria. Entonces ya es un elemento aleatorio y además, bueno, pues también si lo pueden leer del módulo aquí, también la simulación es aleatoria. Entonces lo hacemos por 20 veces y estas son las gráficas de la I, del estatus de la I. Esta es la prevalencia o el número de individuos que tienen el estatus I en cada uno de los tiempos. Lo corrí por 20 unidades de tiempo y entonces, pero en realidad lo hace en cada uno de los tiempos que hay un cambio. Entonces, pues es un proceso que evoluciona en tiempo continuo. En como está especificado, los periodos infecciosos y de remoción tienen distribución exponencial. Entonces, aunque los parámetros no los cambio, pues vemos que es un proceso estocástico porque ocurren diferentes curvas, ¿no? Son ligeramente similares, pero son cada una de ellas diferentes. Y luego corro el ejemplo 2, que es un CIR en 3 redes diferentes. Voy a correr el mismo modelo CIR, pero ahora voy a simular una Poisson, una que es regular, en donde todos los mundos tienen el mismo número de conexiones, y una de ley de potencias o power law truncada para eliminar los ceros y tener un grafo que sí sea todo mundo conectado, o sea, no tenemos estos individuos aislados, ¿no? Entonces, aquí, como lo voy a hacer rápidamente, considero 10,000 nodos, también podríamos considerar más, nada más que tardaría un poco más. Y entonces hacemos la simulación de la red Poisson, simulando de una Poisson, simulamos de una regular, pues en realidad pues todo el mundo tiene el mismo número de conexiones. Y de la Power Law, pues se hace fácilmente en Python, especificando la función de densidad de probabilidad y simplemente utilizando esta función de RV discrete. Entonces,
perdón, RB discrete lo que nos hace es la función de densidad discretizada y también la vamos a estar truncando. Entonces, por eso la multiplicamos por, por una constante para que siga siendo una función de densidad. Y después, sí, de hecho sí, cuando hacemos el RB, ya le estamos diciendo que esa función de densidad nos dé una muestra, ¿no? Entonces, bueno, los parámetros que estoy utilizando en las redes son tales que nos dé aproximadamente la misma media de grados. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando creo nuestras gráficas, y después, bueno, aquí lo que estoy poniendo tal cual es la distribución de grados simuladas. La Poisson, la regular y la cero truncada Power Law o ley de potencias. Y entonces, pues, los histogramas son súper diversos, ¿no? La Power, esa es la Poisson, la regular, en donde todo el mundo tiene la misma conexión, por eso solamente una barra. Y la Power Law, que pareciera que es menos fea que la Poisson, pero tiene una caída que es más lenta que la caída de la cola derecha de la Poisson. Y por eso incluso podemos llegar a ver términos o pequeños espectros de términos, pero que se alcance a ver, que sobreviven mucho más que lo que haría una Poisson. Entonces, es eso lo que hace que, bueno, pues que existan muchos individuos con pocas conexiones, que son los que están aquí, y también algunos individuos con muchísimas conexiones, en contraste con la Poisson. Casi todo el mundo va a atender el mismo número de conexiones. Y bueno, aquí imprimo las medias empíricas, las que están simuladas y son aproximadamente del orden del 6, ¿no? Entonces ahora sí las simulamos, de hecho, pues repito nada más lo que estábamos haciendo antes, pero para las 3 gráficas, y lo que quería demostrarles es esto. Estamos utilizando los mismos parámetros de transmisión de la infección, pero solamente están evolucionando en redes diferentes. Para la Power Law, es la que está en rosa. Hago varias simulaciones considerando una Power Law truncada. Luego la de Erdos Renji, que no se alcanza a ver, pero es la azul. Y la regular, que es esta como color naranja, ¿no? Entonces, en realidad, el efecto de la conectividad de la red o de la topología de la red es muy grande en cuanto, por ejemplo, a la magnitud entre estos dos, por ejemplo, porque están en tantos por cientos, la proporción de infectados, pero también en dónde se da el pico, ¿no? Aquí para la Power Law truncada se da en tiempos menores al 2.5, cuando para la regular se da un poco más grande que el 2.5, ¿no? Entonces aunque los parámetros nuevamente del proceso infeccioso es el mismo, el resultado final está altamente influenciado por la topología de conexión de los individuos. En el ejemplo 3 lo que hago pues es comparar el modelo que habíamos hecho aquí, el del Paparazzi-Albert, vamos a ver qué sería si es que nuestro modelo fuera homogéneo, como con acción de masas que se utiliza en el modelo compartimental con ecuaciones diferenciales ordinarias. Ese es el modelo CIR con el modelo compartimental que asume que todo el mundo pues está bien mezclado, que todo el mundo tiene aproximadamente la misma posibilidad de contacto. Y entonces pues nada más lo que voy a llamar es eh, a este módulo de esta forma para resolver el sistema de ecuación que está aquí especificado. Está especificado en esta función y entonces nada, se especifica el tamaño de la población y lo que vamos a hacer es simplemente resolverlo. Esta es la parte que la resuelve y lo graficamos. Esta es la curva epidemiológica. Bueno, es la curva de incidencia porque he estado graficando nada más los I, los que están en estado I según el modelo compartimental y tuve que volver a correr la Barbarazzi-Albert porque la G la había sobrescrito pero ¿se acuerdan? Era lo que nos daba más o menos así. Comparando las dos, entonces vemos que la curva de incidencia es mucho menor para un proceso en el que consideramos que la población está bien mezclada, en contraste con una conectividad descrita por una red con una estructura similar a una Barbarazzi-Albert. Entonces, no solamente es la posición, sino también es la magnitud.
Y definitivamente la topología de conexiones o la estructura de conexiones es algo que no se puede obviar en muchos casos, sobre todo cuando cuando la población es pequeña. Conforme la población es grande, entonces ocurre un efecto como ley de grandes números en el que el uso de ecuaciones diferenciales ordinarias para modelar el proceso de transmisión no es tan inadecuado porque como que se van promediando estas aleatoriedades. Pero si la población no es tan grande, pues sí vamos a tener un gran impacto. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces vamos a entrar a la parte en donde sí vamos a hacer la red recurrente neuronal. Y vamos a utilizar una red recurrente porque lo que queremos hacer es hacer predicción. Una de las cosas que les comentaba es que a veces estamos interesados en hacer simulaciones en donde generalizamos no solamente la estructura de contactos de los individuos, sino también los periodos que una persona dura como expuesto o infeccioso. No queremos que sea necesariamente exponencial. La distribución exponencial es muy muy amable teóricamente porque nos permite, con esta pérdida de memoria, las simulaciones son muy sencillas de hacer, es algo que Gillespie hace en forma extensiva. Pero si nosotros tenemos una distribución que es no negativa, como una log normal o alguna otra distribución no negativa, entonces pues tenemos que recurrir a otro tipo de formas de hacer simulaciones de modelos de procesos epidemiológicos en redes. Uno de ellos, pues, les comentaba, es el tipo de agentes que cuando la red es de tamaño moderado, pues se realiza sin mayores problemas. Pero si la red es muy grande, entonces pues tiene una carga computacional muy grande y lo que nos interesa poder hacer es hacer simulaciones parciales utilizando algún algoritmo como el de agentes y después poder predecir el futuro sin tener que hacer algo tan intensivo. Entonces, una de las ideas que he desarrollado, bueno, en este trabajo es, ok, haces tu simulación preliminar con un modelo exacto, que en este caso sería el de agentes, y después haces la predicción con la red neuronal, porque me interesa hacer inferencia, que es lo que les voy a hablar al final si es que me da tiempo, y está al final de este note. Entonces, la red neuronal recurrente nos permite hacer predicciones, que es como en estadística le llamamos series de tiempo, series temporales, ¿no? En este caso, mi número de infectados o el número de personas que entran al estado infeccioso es lo que me interesa modelar a lo largo del tiempo y después predecirlas. Entonces, las redes recurrentes neuronales tienen un tipo de estructura en el que nos permite vincular los datos nuevos con los anteriores. Entonces, no solamente, bueno, pues vamos a vincular, por ejemplo, los datos que están aquí como X0, X1, X2, XN son los datos que yo tengo. Y con esos datos voy a entrenar la red para obtener estas Y0 gorrito y cada una de las que están acá arriba. Las matrices de pesos, pues es lo que quiero entrenar a través de la red neuronal para decir, bueno, pues qué información es relevante para poder hacer la estimación de estos, entreno los pesos y una vez entrenada, pues entonces voy a poder incluso ir a tiempos más allá del TS, si no puedo ir al T+1, T+2, etcétera, y hacer mi predicción ya con mis pesos entrenados, ¿no? O estimados, como diríamos en estadística. Entonces, la red recurrente neuronal, voy a tratar de explicarlo de una forma sencilla, no, mi área no es la computación, pero en este esquema se parece mucho a las ideas que nosotros tenemos de modelos de, por ejemplo, ARMA o ARIMA, o esos modelos autorregresivos que tenemos en estadística. La desventaja de los modelos autorregresivos es, como muchos resultados en estadística, es que son susceptibles a errores numéricos si es que tenemos, por ejemplo, muchas variables o covariables como nos interesará incluir. Y en cambio, en los modelos de redes neuronales son mucho más robustos para utilizar grandes bases de datos. Y es por la razón por la que estamos interesados. Y también el hecho de que, bueno, sí, entrenar una red con muchísimos datos llega a ser muy costoso, pero una vez entrenada, entonces tú ya puedes utilizar tu red entrenada para hacer las predicciones de una forma rápida, ¿no?
Entonces lo costoso nada más es al inicio, cuando se entrena. Cada una de estas celdas tiene en general esta estructura. Conforme progresa, nosotros vamos a introducir los datos de nuestra serie. Y entonces esa es justamente la información que va a entrar en el 10º paso, ¿no? de este proceso. También vamos a tener que cada una de estas celdas o células se vinculan pasando información de una a otra. Esta información consiste en dos partes, la célula, el estado de la célula y el estado oculto. Cada una de ellas nos habla, por ejemplo, de la calidad de la información. Ok, vienen dos paquetes de información, pero una, digamos, podemos pensarla como que es la memoria a largo plazo y otra es la memoria a corto plazo. Entonces, les decía que es como un modelo autorregresivo porque el 10º tiempo tiene información no solamente del periodo inmediato anterior, del T-1, sino que podría traer memoria de otros periodos anteriores. Cuánta memoria viene desde atrás está dictado por los pesos. O sea, la red va a aprender qué información es importante y qué no es tan relevante para hacer las siguientes predicciones. Entonces, no podemos decir que es un modelo autorregresivo de orden 1, en el que nada más importa el pasado, o de orden 2, en el que nada más importan los dos anteriores, sino que la red misma va a aprender qué tanto en el pasado tiene que ir o qué tanta información en el pasado es importante para el estado actual. Entonces, esto lo está diciendo estos dos resultados, el estado de la célula y el estado oculto, que después de un proceso va a pasar a la siguiente como estados actualizados y una salida que es justamente lo que nosotros vamos a estar utilizando para decir si nuestra red está bien entrenada o no. En nuestro proceso de optimización nos va a estar contrastando este output con este input y reajustando los pesos para justamente entrenar la red. Entonces, las redes recurrentes neuronales en general tienen esa estructura y en particular esta es la estructura de una LSTM, es Long Short Term Memory. Hay otras variantes como la GRU y otras que están, que actualmente pues también se están estudiando, pero bueno, esta es una opción. Y en este caso, pues tenemos tres funciones sigma y 2 funciones tangente. Estas son operaciones, esta es la operación producto y esta es la operación suma. Está diciendo que vamos a operar una función tangente hiperbólico, otro tangente hiperbólico y una función sigma que corresponde a una sigmoide. Entonces tenemos funciones sigmoides y funciones tangente hiperbólicos aplicados como una forma de filtrar la información que es relevante. Entonces podemos distinguir principalmente 3 partes y 4 pasos. Primero es la información que entra conjunta de los estados anteriores. Perdón. Sí. ¿Podrías darnos un ejemplo de alguna conjunto de X's y Y's que nos podamos imaginar? Lo voy a hacer, ¿no te parece? Sí, lo voy a hacer. De hecho, lo vamos a hacer en la práctica. Ok. Sí. Entonces, nada, te platico rápidamente así como qué es la idea detrás de estas y lo vemos ya así más aplicado. Entonces, digamos que entonces viene esta información, la información del nuevo input y de la información de la célula anterior. Y esta puerta es la que olvida. Con una función sigmoide, con estos pesos, los pesos se van a entrenar, los W se van a entrenar, pero tenemos los demás que termino. Incluso esta B es el sesgo, pues vamos a irlos entrenando, pero nos va a decir qué información no es relevante y vamos a desechar. Esta otra, que también se le llama puerta, esta es la puerta de entrada y esta da paso a 2 procesos. Con esta vamos a realizar cálculos para guardar la información relevante y pasarlas al estado de la célula actualizado. Entonces le vamos a aplicar, aquí está la función sigmoide que viene aquí, que está aquí, la función tangente hiperbólico que está aquí, y entonces se operan a través de un producto. Este es el producto de término a término. Entonces aquí está el producto y aquí está el elemento de suma aquí y eso se pasa a actualizar la información.
Después está la puerta de salida, que esta lo que actualiza es el estado oculto, la H va de H de T-1 a H de T, y esto lo hace a través de una función tangente. En realidad, entonces, lo que nos está diciendo es, bueno, parte de la información se va a perder, parte de la información se va a actualizar para el estado de memoria a largo plazo y parte a la memoria a corto plazo. Entonces vamos a ver ahora sí nuestros ejemplos y lo que voy a utilizar es el PyTorch. Para hacerlo no uso Keras. Intenté usar Keras, pero tuve problemas para instalarlo y dije, bueno, vamos a ver a PyTorch, ¿no? Entonces, se instala igual que se instala cualquier otro módulo y vamos a llamar a las librerías que necesitamos aquí. No, ese pues, es para directorios, NumPy y Matploy son comunes. El Optim es el que vamos a utilizar, pero es el mismo del PyTorch, ¿no? Entonces, todos, esta son 3, 4 que estoy llamando de ese módulo. Y si nosotros quisiéramos poder subir y bajar información, no lo vamos a hacer porque toda la información la vamos a generar. Bueno, entonces ahora les comento rápidamente. Vamos a generar una serie, porque yo también entiendo mejor con ejemplos, ¿no? O sea, cuando yo veo algo tangible que puedo asociar con algo que conozco, que es series temporales, y ver cómo funciona, pues entonces me queda más claro. Y vamos a simular nuestros datos. Entonces vamos a simular una base de datos de variables sinusoidales de la misma longitud, pero de diferentes inicios. Entonces, todas tienen la misma frecuencia, todas vienen sinusoidales, pero vienen algunas desfasadas, o sea, porque si no todas estarían sobrepuestas. Entonces, digamos que la variedad de nuestra base de datos está en desfasarlas un poco en el eje de las X. Entonces, vamos a simular 100 de ellas y por una longitud de tiempo que es de 200. La T es el parámetro que nos va a decir, pues, cómo moverlas en el tiempo, ¿no? Eso lo vamos a utilizar con una aleatoriedad, o sea, vamos a hacer ese desfase aleatorio utilizando esta T. Entonces, establecemos nuestra semilla y luego, pues nada más establecemos los valores en X a los cuales les aplicamos Y, no sin antes mover el eje X hacia adelante y hacia atrás con una variable aleatoria uniforme, ¿no? Entonces, esta simplemente lo que va a hacer es, la primera serie va a iniciar, por ejemplo, si lo moví 0, la primera serie va a iniciar desde el tiempo 0 y se va a ir. Y luego a la siguiente, que es el otro renglón, va a iniciar en el tiempo, por ejemplo, 3.2, y entonces pues ya no va a iniciar subiendo, sino que va a iniciar desde algún punto intermedio y va a bajar. Y entonces, este es el tipo de datos que estamos obteniendo. Esta es una sola serie. Este nada más es el primer renglón de la serie Y que hemos originado, pero aquí voy a graficar 4 de ellos. Entonces, es lo que tenemos en nuestra serie. Entonces, tenemos el primero, el primero, el segundo, el quinto y el octavo, ¿no? Entonces, es este tipo de desfase en el eje de las X que estamos originando y con eso vamos a entrenar nuestra red neuronal. Entonces, vamos a especificar nuestro modelo Long Short Term Memory, que lo hacemos de esta forma inicializando con este término. Lo que decimos es, tengo la célula y una célula establece pues todo el recorrido, como esta conexión que decíamos, esta cadenita de entra, sale información, entra, sale información. Aquí estoy especificando 2 de ellas. Lo que quiere decir que la red, tengo 2 redes de Long Short Term Memory concatenadas. O sea, es como ir a un estado más profundo. Así como ponemos capas en las redes neuronales, también podemos ponerle capas a las redes de recurrentes neuronales. Entonces, nada más son 2 capas y después la última es la lineal que nos va a dar el valor siguiente, ¿no? Entonces, el input es de longitud 1, que es la XT. El hidden size es el valor, la longitud de la H junto con la C, porque vienen en un arreglo. Y luego esta va a entrar aquí. La self-hidden de la anterior va a entrar aquí. Y esta es la forma en que se van a entretejer las capas. Porque a cada una de las capas, si fuera una capa, le entraba el valor del vector al tiempo t. Y entonces, como ahora son 2 capas, le entra el valor del tiempo t y luego se la va a pasar a la siguiente capa temporal y así van a irse entretejiendo estas 2 series temporales, ¿no? Entonces, también hay otro comando que pues, se podría utilizar, el NN
LSTM en lugar de cell, pero básicamente es lo mismo. En este caso tendríamos nada más que especificar el número de capas. Aquí explícitamente estoy diciendo que son 2 capas porque estoy introduciendo el STM1 y el SMT2 que está aquí, ¿no? Y luego, bueno, pues ya lo que hacemos es de especificar, bueno, cómo se utilizan con respecto a los datos. Esto es muy común en este tipo de mecanismos de machine learning, bueno, redes neuronales, el depth forward. Entonces, la Y la tenemos que transformar a un objeto que sea tensor. Y de hecho, aquí lo inicializamos con tensores de 0 y después justamente viene este mismo entretejido que especificamos acá, es ahora tal cual con los datos. Aquí es el input, que es los tiempos, y luego aquí viene la capa hidden y luego la de la célula, y luego para la siguiente le va a entrar el hidden del anterior, que es el que viene aquí, y luego va a originar estos, ¿no? Y después estos se van a entretejer con una capa que es lineal para originar un solo elemento que va a ser nuestra Y gorrito. Como también estamos interesados en hacer predicción, pues no nada más queremos quedarnos con los datos de input, sino que queremos extender nuestra serie más allá en el tiempo de lo que tenemos. Entonces, si future es mayor que 0, entonces lo que va a hacer es ahora tomar como input el output que estuvimos guardando acá, entonces va a guardar el último output que tenemos y va a hacer el mismo proceso, pero ahora con la entrada de output y lo va a estar propagando también hacia el futuro y entonces lo vamos a estar ahora guardando también en lo que seguía del output. Vamos a extender el output hacia el futuro. Y entonces, pues aquí lo que hago es nada más establecer semillas para que sea replicable y entrenamos nuestra red, ¿no? Entonces, como les decía, tenemos que transformar nuestro arreglo que era NumPy, que eran nuestras series sinusoidales a tensores. Eso se hace con esos comandos. Y defino nuestros conjuntos de entrenamiento y de prueba. Con los conjuntos de entrenamiento, pues entonces nosotros podemos entrenar el modelo y el optimizador utiliza los errores que se originan con estos datos y entre la Y gorro y la X de estos datos, pero también nosotros como un criterio para saber qué tan bueno es nuestro entrenamiento, podemos ver ahora los errores de la predicción con respecto a estos que no fueron utilizados para hacer el entrenamiento. También creo que se le utiliza de verificación. No sé muy bien los términos que utilizan en ciencia de la computación, pero básicamente estamos dividiendo los datos de 2 formas para hacer 2 validaciones diferentes. Una es para tal cual el proceso numérico de optimización y el otro es para ver qué tan robusta es nuestra predicción, ¿no? Entonces, nuestro modelo es el que hemos definido antes, es el STM predictor. El criterio puede ser múltiple. Aquí, bueno, pueden ser muchas opciones. Aquí escogí el de mean square error. Y el optimizador también puede ser de diversas opciones. Aquí escogí que es una aproximación a este modelo, ¿no? Pero podríamos utilizar algunos otros si quisiéramos, ¿no? Como es el gradiente. Lo voy a entrenar por 12 épocas. Este lo voy a dejar fijo a lo largo de todos los ejemplos que les voy a presentar y vamos a ver qué tan bien es nuestro modelo. Entonces, aquí define el closure y en el closure estoy obteniendo los errores de nuestra Y gorro con nuestras observaciones de entrada. Y eso lo vamos a alimentar al optimizer. Entonces el optimizer va a estar haciendo el ajuste de los pesos para minimizar esos errores. Entonces ese se hace todo nada más con el conjunto de entrenamiento. Aquí no entra para nada el conjunto de prueba, sino puro el de entrenamiento. Y después aquí lo que vamos a hacer es la predicción en el futuro. ¿Cuántos extras quiero hacer, ¿no? En este caso hicimos 200, quiero irme a 800, a ver si de veras está muy bonito, ¿no? Y entonces, pues ya con el modelo entrenado, porque ya después de este proceso es aquí donde ocurrió todo el entrenamiento, el modelo entrenado, pues ahora sí voy a alimentarlo con los datos de prueba y le voy a decir qué tanto en el futuro quiero ir.
Y aquí nada más lo que voy a obtener es una función de pérdida, pues nada más para que me diga, pues ya está entrenada, ya no hay de otra, ya está entrenada, pero qué tan buena es con respecto a estos, para predecir estos datos nuevos. Y entonces, bueno, pues también les digo, ese es un criterio, ¿no? Para saber si ya terminamos si nuestro modelo resultante es lo suficientemente robusto como para considerar datos nuevos, ¿no? Entonces, esta opción la voy a comentar porque pues no lo queremos guardar ahorita. Es el último que tenemos es el que está activo y lo voy a, bueno, lo podemos correr todo. Y lo que obtenemos va a ser lo siguiente. Si quieren lo corremos, aunque va a tardar un ratito y ya tenemos poco tiempo. Entonces, la salida es la siguiente. Porque le mandé a imprimir todos las pérdidas durante el proceso de entrenamiento, esas pérdidas son estas. Y la pérdida que está imprimiendo después es la con el conjunto de prueba, es la que está en esta parte. El step es el batch, entonces estamos corriendo por 12 diferentes batches y lo ideal es ver cómo el error va disminuyendo conforme nosotros vamos progresando en nuestro entrenamiento. Entonces aquí podemos ver el orden. Y cada vez el orden pues va disminuyendo, ¿no? Esos son comparables. Este es solamente comparable con el de su misma naturaleza, el de la prueba. Y bueno, pues es importante ver que los dos vayan disminuyendo. Otra forma de hacer esto es graficándolos explícitamente y ver, bueno, pues cuáles son las curvas de estos errores, ¿no? Entonces vamos viendo que sí van disminuyendo. Y también me interesa ver que disminuya el de prueba, porque no quiero sobreajustar mi modelo, ¿no? Entonces van disminuyendo, y después al final de esta parte, perdón, en esta parte es donde vamos a dibujar los datos y la predicción que obtenemos en cada una de las épocas, ¿no? O sea, que también hace la predicción al final de la primera época es terrible, ¿no? Aquí esta es la predicción porque tenemos nuestros datos hasta 200 y luego está prediciendo nuestros datos. Aquí nada más estoy graficando los 3 de prueba porque nada más dejé 3 de prueba, ¿no? Y este es al final de la segunda, de la tercera época, de la cuarta, de la quinta. Y entonces vemos que progresivamente pues vamos a ir mejorando nuestra predicción conforme aumentamos el número de épocas que estamos entrenando. Entonces, eventualmente, a pesar de que no aumentamos nuestros datos, simplemente aumentamos el número de iteraciones para ir y reentrenar nuestros pesos, pues tenemos esta predicción que en realidad es bastante buena, es sorprendentemente buena, porque a pesar de que lo estamos haciendo a un horizonte de tiempo muy grande, pues en realidad nuestras predicciones son bastante acertadas, ¿no? Entonces, en relación a eso, pues yo espero que Michelle, pues ya puedas ver con mayor detalle cómo entran los datos y cómo es que se están obteniendo las predicciones, ¿no? Nada más es la misma gráfica, pero todos juntos, ¿no? Todos, o sea, lo prueba y con la misma línea. Y entonces ahora lo que quiero hacer es predecir datos nuevos. ¿Cómo lo haría? Ok, pues sí, ya apartaste los de prueba, pero ¿qué tal si te llegan más datos? Bueno, pues lo que vamos a hacer simplemente, pues es otra vez, es obtener cierta X, por ejemplo, aquí. Y repetimos lo mismo, nada más que aquí a la T la cambié, porque quiero ver qué tan robusto es nuestro modelo bajo modificaciones leves de nuestros datos, ¿no? ¿Qué pasa si la T no era de 20? ¿Qué pasa si la T es de 10? Y trato de hacer predicción sobre esos datos que no son exactamente del mismo tipo que los que se utilizaron para entrenar la red. Y entonces la frecuencia de las ondas aquí vemos que están más cercanas. Las otras eran más amplias con las que entrenamos. Esas están más apretaditas. Entonces, quiero predecir para estas y entonces con el modelo último predicho, pues lo alimento con los datos tensorizados o transformados a tensor para un futuro de 200. Entonces, sabes, no quiero verme tan ambiciosa de hacerlo en 800, nada más voy a predecir a 200. Y entonces, pues ahora lo transformo de nuevo a un NumPy array y para poderlo graficar. Y esta es la predicción que obtengo para mis datos. Entonces, nada más es la predicción para el primero.
Nada más para ver cómo se ve, ¿no? Entonces, mis datos originales son estos, que de nuevo no son exactamente del mismo tipo que los que se utilizaron para el entrenamiento, y hace una muy buena predicción. Me sorprendió mucho que la predicción fuera tan buena en el corto plazo. Obviamente, pues después como que se va perdiendo un poco, pero este error de hacer una predicción mala, pues en realidad sería error del investigador, porque la predicción en Machine Learning es tan buena como la diversidad de los datos. Entonces, si realmente quisiera hacer una buena predicción con este tipo de datos, pues también tendría que entrenar mi red con este tipo de datos en donde la T es menor, ¿no? Y tengo una frecuencia mayor en nuestras series, ¿no? Pero de todas maneras, hay una cierta robusticidad. Y también, bueno, ¿qué pasa si le aumentamos ruido? Muchas veces lo que se hace para incentivar la variedad dentro de los datos es incorporando ruido. Entonces vamos a hacer eso. Hacemos la simulación de los datos como lo hacíamos antes. La única diferencia es que aquí les estoy agregando un ruido aditivo a todos los miembros de la serie y que es independiente. Entonces, en lugar de ser curvas, aquí van a tener en cada paso van a tener ruidito. Entonces, por eso así se ven con estas series ruidosas. El ruido es poco porque todavía la forma general de la curva es apreciable, ¿no? Se puede ver muy bien la curva sinusoidal. Y bueno, pues en realidad el ruido que le añadí no es mucho, pero de todas maneras quiero ver si una red neuronal de este tipo recurrente puede entrenarse para observaciones que son ruidosas, porque en la realidad así es. Nuestros datos no van a ser una función perfecta, sino que normalmente van a tener asociados un ruido que puede deberse a muchas situaciones, entre ellas, por ejemplo, el ruido de nuestros aparatos de medición. Entonces, hago lo mismo, exactamente lo mismo, no voy a ir sobre ello porque es exactamente lo mismo, nada más que para esta nueva serie bueno, estos nuevos datos ruidosos. Y ya nada más grafico la última pérdida, lo de los grupos de prueba para que no ocupe tanto espacio. Y entonces entrené también por 12 épocas. Entonces, pues la primera época es malísima y pues poco a poco va mejorando. Como el proceso de optimización también es aleatorio, también los resultados son diversos. Como estoy utilizando una misma semilla, cuando lo repliquen, usted les va a dar el mismo resultado, pero si cambian la semilla, pues puede tener resultados diferentes, ¿no? Pero sin embargo, en este caso, pues vemos que que conforme las épocas avanzan, nuevamente podemos obtener una estimación bastante buena de la forma general de la curva, ¿no? Entonces aquí es 12 épocas por las que se entrenaron. También la calidad de estos resultados se debe a que el ruido no es tan grande. La pregunta sería ahora, ¿qué pasa si el ruido es mayor, no? Y obviamente pues podemos ponernos a jugar un poco y a ganar pues mayor conocimiento sobre la robusticidad de nuestro modelo, ¿no? De nuestro método. Ahora sí, los brotes en redes. Queremos nosotros, decíamos, hacer estimaciones de los brotes en nuestras redes porque a veces llegan a ser muy costosas de hacer. Entonces aquí vuelvo a cargar toda la librería para hacer las simulaciones. Y ahora voy a utilizar una red de 100,000 nodos. Voy a hacer simulaciones, 20 simulaciones de redes de 100,000 nodos por un tiempo de 20 horas, pensemos que son horas, con una tasa de transmisión tau, la gamma es de 1 y la rho, que es la proporción de infectados, es del punto 5. Y luego, aquí nada más es donde voy a ir guardando los datos, ¿no? Es una matriz de tipo long, ¿no? Y luego pues, establezco la semilla y lo que vamos a hacer en este caso es la simulación, pero a diferencia de la anterior, antes había hecho la simulación de una sola red y luego simular los brotes epidémicos para esa red, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es, además, dentro de cada etapa, voy a simular una nueva red. Todas y cada una van a ser Babarasi y Albert, pero cada G en cada simulación va a ser diferente. Y no solamente la variabilidad va a ser dependiendo pues, de la selección de los aleatorios y todo lo demás, sino que incluso
la red misma puede ser diferente, ¿no? Originada de la misma forma, pero definitivamente va a ser diferente. Y entonces, pues ahora la calculamos y este va a ser el tipo de gráfica que nosotros obteníamos anteriormente. Pero esta es la gráfica de la incidencia, digo, de la prevalencia. Y nosotros lo que estamos interesados es en la incidencia, porque normalmente cuando nos llegan los reportes epidemiológicos, no nos dicen cuántos infectados hay hoy, ¿no? Sino nos dicen cuántos nuevos infectados hay hoy. Esa es la incidencia, la prevalencia es lo que estábamos graficando anteriormente, que era la I. Entonces queremos obtener los nuevos infectados y también no es cuántos nuevos infectados hay al tiempo T, sino que es en un intervalo de tiempo. Entonces, a veces, por ejemplo, para la influenza, los reportes epidemiológicos son semanales. En el reportes de COVID han sido diarios, pero de todas maneras están agregados por tiempo. Entonces, no solamente estamos interesados en la incidencia, no la prevalencia, sino que además estamos interesados en la incidencia en un intervalo de tiempo. Entonces, nuestros datos no van a ser continuos como están aquí, sino que van a estar discretizados. Por fines de tiempo, la simulación no la hice por más horas y entonces la agregación no la voy a hacer por días, sino que lo voy a hacer por hora, ¿no? Entonces nada más tendríamos que contar un poco más de tiempo para hacerla por más tiempo y entonces ahora sí agregar los tiempos por hora y esto es lo que estoy haciendo aquí. Primero calculamos los índices asociados a cuando sucede una infección de individuos, porque los índices en el tiempo registran todos los eventos. Se recuperó, nuevo infectado, se recuperó, nuevo infectado. Entonces nada más queremos extraer aquellos en los que originan un nuevo individuo porque ese es la incidencia. Y luego los vamos a agregar por horas. Entonces es lo que se está haciendo así, agrupándolos. Y entonces ahora sí vamos a tener la incidencia en cada hora que vamos a ir guardando en la matriz de incidencias, que es justamente la que habíamos declarado acá arriba. Entonces ahí en la matriz de incidencia vamos a tener las simulaciones de las 20 series de tiempo por 20 horas, porque ya están, y esto es el tipo de gráfica que nosotros vamos a tener. Ahora está en forma de línea, pero son datos discretos, es al tiempo. Bueno, aquí lo puse el 2.5 porque lo pone como barra, pero esto corresponde al tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, o sea, cada una de las horas, ¿no? Están agregadas ahí. Ese es el tipo de datos que nosotros normalmente tenemos, ¿no? Y también para otra cosa importante es que nuestra red es de 100,000 nodos y los resultados también van a estar en el orden de individuos. Pero para el aprendizaje de redes neuronales lo que nos conviene hacer es escalarlas. Como no tenemos el máximo o no queremos tener el máximo porque cuando querramos hacer nuestra predicción no vamos a saber dónde va a estar el pico, no vamos a tenerlo en todos los casos. Entonces lo que más bien vamos a escalarlo es con respecto al tamaño de la población. El tamaño de la población de 100,000 individuos y lo multiplico por 10 para que no lleguen a ser números muy, muy, muy pequeñitos, porque también es un problema le tomaría a la red más tiempo aprender. Entonces, el proceso de escalar los datos es más por conveniencia para obtener el entrenamiento de la red más rápidamente, ¿no? Entonces, ya escalada, de esta forma es dividida entre n multiplicada por 10, nos dan estas gráficas que ahora sí están escaladas y que son de este orden, ¿no? No son extremadamente pequeñas. Ahora, el modelo el de red neuronal que le voy a aplicar es exactamente el mismo que utilizamos para las series sinusoidales. Obviamente nosotros podemos jugar con los parámetros, cambiar la arquitectura de la red, ver qué funciona mejor, pero primero veamos qué pasa para este caso. Las funciones de pérdida se están reportando y para el batch 1, para el batch 2. Aquí tengo todas las de prueba que son 3 y son las que estoy graficando. Pero en todos los casos, si se dan cuenta, los errores con el de prueba son muy pequeños. Ya no mejoró mucho desde hace algún tiempo, ¿no? O sea, en los últimos 3 batches ya no mejoró mucho más. Entonces también podríamos considerar pues una parada a tiempo temprano, early stop, para el entrenamiento, pero ese es el tipo de cosas que nosotros podemos obtener. Entonces, con la red entrenada, estoy interesada en hacer predicción. Entonces, lo que voy a hacer es generar una gráfica nueva y entrenar y correr una simulación nueva.
Entonces, es similar a lo que hacíamos para las series sinusoidales, de que, pues ahora voy a meterle otros datos nuevos y voy a jugar a que ahora sí quiero hacer la predicción, pero con mi red ya entrenada, con los que ya utilizamos. Entonces, aquí estoy tal cual sacando la incidencia, como lo hicimos anterior, y también agrupándolo. Entonces, ahora ya tenemos la incidencia por intervalos porque es con lo que quiero jugar. Y después lo que voy a hacer es obtener dos valores. Uno, es la misma serie, pero a esta la moví a la derecha. Esta es muy similar a las que nosotros utilizamos para el entrenamiento. Lo simulé un cierto número de días, un cierto número de horas y están agregadas por horas. Y esta la moví a la derecha porque no necesariamente todas nuestras observaciones van a tener el mismo número de infectados iniciales. Entonces quise ver, bueno, pues qué tan buena es la predicción si es que nosotros no iniciamos exactamente con el número de infectados iniciales que era nuestra RO, que era del punto 5%. Entonces, venimos en 0 y luego, ¿qué pasa si lo sumamos? Aquí lo completé a la izquierda con 0. Y lo que quiero simular, lo que quiero predecir es a partir de esto. Voy a alimentar a mi modelo de esta red, que es esta, la de arriba, pero hasta el tiempo 5. Hasta el tiempo 5 voy a decir, pues yo te observé hasta el tiempo 5 y es esta que está arriba. Y a la otra también la observé hasta el tiempo 5 y entonces paro antes de que llegue al pico, ¿no? Entonces, a partir de acá es donde quiero predecir y quiero comparar con lo que sí sucedió en el futuro, ¿no? Con mi red entrenada, entonces predigo, lo meto en el modelo, meto mis series hasta el tiempo 5 y nada más voy a predecir al tiempo 10. Eso es lo que me da. Graficando, eso es lo que obtengo. Esta es la serie con la que la alimenté. Esta es la predicción con mi red entrenada, que es los puntitos en rojo. Luego, esta es la otra que quiero predecir, que es la que moví y que no se parece para nada a con lo que yo entrené, y esa es la predicción. Y bueno, pues de entrada podemos ver que la predicción para datos que son similares a los entrenados va a ser mejor que si son datos que son muy disimilares o muy diferentes a los que son utilizados para el entrenamiento. Los puntitos en gris, pues nada más es completar lo que realmente ocurrió y bueno, pues es una forma de visualizar qué está pasando, ¿no? Obviamente el consejo aquí es entrenar tu red si quieres entrenar con este tipo si quieres hacer predicción con redes tan variadas como esta, pues también entrena tu red en este tipo de escenarios para tener predicciones más robustas, ¿no? ¿Cuánto se dio tiempo? 10 minutos, creo que sí me da tiempo. Entonces, con esto terminaría parte, porque si se dan cuenta, el entrenamiento de la red se utilizó nada más datos de la simulación, pero no utilizamos datos de la red. Entonces, lo que hicimos fue hacer una propuesta de una red recurrente neuronal que considera covariables y esta X nada más es para indicar que tiene covariables. Y esas covariables son el tipo de covariables como el diámetro de la red, el coeficiente o sea, estos otros, por ejemplo, la asortatividad, porque obviamente esas características topológicas de la red también van a impactar las curvas que nosotros podemos obtener. Entonces, ¿cómo incorporar esas variables dentro de un modelo de recurrencia? Una idea es, por ejemplo, considerar un modelo de redes recurrentes en donde los parámetros de la red es una serie constante y entonces hacer como que una estimación de redes, de series de tiempo multivariadas con redes neuronales recurrentes. Pero la idea que nosotros exploramos fue la siguiente: hacer una red recurrente neuronal que en ese entonces no hicimos una long short term memory, sino que utilizamos una group, pero prácticamente se podría sustituir. Y después le aplicamos una densa, que es la que hicimos, la lineal, y luego lo concatenamos esos resultados con las características de la red que nos interesa, ¿no? El diámetro, la media de grados, la variancia de grados, los que querramos de la red, y luego esos concatenados con esos resultados lo metemos en una red densa. Y entonces ahora sí vamos a tener una predicción basada no solamente en una red recurrente neuronal, sino en información también de las características de la red,
¿no? En características topológicas de la red. Y entonces lo que nosotros hicimos fue comparar dos modelos, un Argmax y un RNN, con con 180 redes de estos órdenes, y les hicimos simulaciones diversas, ¿no? De diferentes Wattstrogas, Bavaras y Albrecht y todas estas. Y para cada una de las redes simulamos brotes con brotes SIR, en donde el tiempo de infeccioso puede ser exponencial o también puede ser log normal, ¿no? Que es esta variable aleatoria no negativa. Entonces, como lo hicimos para el caso de la influenza, los parámetros de transmisión de periodo infeccioso hicimos que cumplieran con los que se han observado en la literatura y nada más los perturbamos para que también tener diferentes valores de parámetros en las redes, y entonces poder hacer inferencias sobre ellos, ¿no? Entrenar la red con diferentes valores de parámetros, pero no tan diferentes que sean algo totalmente imposible para, por ejemplo, para influenza, ¿no? Entonces los perturbamos hasta cierto punto, cumpliendo todavía con ciertos parámetros de esta enfermedad. Entonces, finalmente utilizamos 720 brotes porque algunos mueren inmediatamente. Algunos caen inmediatamente, no pasan el tiempo que nosotros queremos utilizar, entonces pues por eso nada más que nos quedamos con 720. Y las covariables que nosotros utilizamos fueron estas: el tamaño, el orden, el tamaño, la densidad, la eigencentralidad, la variabilidad de la eigencentralidad, no el nodo con mayor eigencentralidad, sino una variabilidad de ella, la transitividad, la sortatividad, la media de grados, y la varianza también de los grados, y su coeficiente de asimetría de esta distribución de grados. Entonces, los últimos tres son en relación a la distribución de grados. Y entonces aquí nada más estoy graficando las diferentes valores de las covariables que nosotros logramos simular. Lo que queríamos justamente era tener variabilidad, o sea, que están de muchísimos tipos, ¿no? Porque queremos entrenar nuestra red con muchísimos tipos de escenarios, ¿no? ¿El index es el número de la simulación? No, perdón, ese se me fue. Aquí, por ejemplo, esta corresponde a una red, este puntito. Este otro puntito, este otro puntito. Entonces tenemos todas estas redes, son 180 redes, y por ejemplo aquí, tenemos el logaritmo de no lo puse, pero tenemos el del tamaño, bueno, el tamaño es el número de vértices, ¿no? Entonces algunas redes tienen de este tamaño, o algunas tan pequeñas como estas. Entonces nada más es como una representación de todos los diferentes valores de las covariables que nosotros tenemos en nuestra base con la que vamos a entrenar nuestra red, ¿no? Y queríamos eso, queríamos diversidad, ¿no? No quedarnos nada más con un solo tipo. Y entonces entrenamos nuestra red e incorporamos esta arquitectura que les comentaba. Ahora sí podemos meter esos datos, además de entrenar nuestra red con una red recurrente neuronal. Y entonces hicimos un experimento computacional. Simulamos datos de una red, por ejemplo, de esta red que es polilogarítmica, que se aproxima a una power law, pero es un poco menos severa. Y con el tiempo de infeccioso exponencial, y sacamos la incidencia. Esta es la incidencia, por eso está discretizada, ¿no? En cada uno de los tiempos, en los días. Y esta es la otra. Y la otra tiene distribución de periodo infeccioso que no es exponencial, sino es log normal. Los periodos, la probabilidad, la tasa de transmisiones también es diferente, y vamos a hacer predicción para esta red, bueno, para los datos originados de esta red y de estos parámetros, y también predicción para esta red con estos parámetros y estos parámetros de infección, ¿no? Entonces vamos a considerar que estos son nuestros datos reales, ¿no? Y vamos a ver si recapturamos nuestros valores de los parámetros de infección utilizando. Lo que pasa es que aquí, ¿qué hicimos? Bueno, el paso intermedio es largo. Estamos usando las redes neuronales para hacer predicción, y que no tengan que ser tan extensivas como hacer la simulación real, por ejemplo, con agentes, sino que nos paramos en algún tiempo y decimos, hacemos la predicción. Entonces, con esta predicción podemos considerar que tenemos una simulación Monte Carlo aproximada,
Y con esa simulación Monte Carlo podemos hacer inferencia de tipo bayesiana. Eso es lo que nos estoy presentando aquí. Lo que sigue es la introducción de esa inferencia bayesiana con esta capacidad de hacer ahora predicción en forma muy rápida, porque ya la red está entrenada. Entonces, esa es una historia que desafortunadamente no me da tiempo platicarles, pero lo que sí les puedo platicar es el resultado final. Comparamos nuestros resultados utilizando nuestras predicciones de redes neuronales, como por ejemplo otros modelos como Arimax, el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias y el exacto, que sería el de agentes, porque todavía no hicimos unas redes tan grandes como para no poder hacer agentes y queríamos comparar qué tan bueno era, ¿no? Entonces, en el primer conjunto de datos que son exponenciales con periodo de inflexión, en el primer conjunto de datos, que es la incidencia, pero el modelo considera un periodo infeccioso que es exponencial, tenemos estas tablas. Nuestra T real, la que utilizamos, fue de este valor, y nuestro periodo infeccioso es un exponencial con este parámetro delta. Entonces estamos haciendo intervalos de predicción posterior, utilizando estos dos límites de intervalos, y están en verde los que sí cubren los verdaderos valores tanto de tau como de delta. Por ejemplo, el exacto los tiene, ¿no? El límite inferior es 0, este valor, 0,097. El límite superior es 0,01 y este contiene este valor. Entre este y este valor contienen este valor. Y los que están en negro son los que no lo contienen. Nuestra red neuronal contiene a la delta. La inferencia que obtenemos con nuestra red neuronal contiene nuestra delta, pero no contiene nuestra tau. En el caso de los otros datos con distribución de periodo infeccioso log normal, tenemos un parámetro extra. Entonces tenemos nuestra tau, que es la infección, nuestra mu y nuestra sigma. Entonces, en el exacto, nuestro intervalo lo contiene y nuestra red neuronal no contiene nuestra tau. O sea, pues es triste, ¿no? Porque computacionalmente es mucho más rápido. Pero si graficamos estos intervalos, podemos ver qué tan lejos estábamos de que contuvieran los verdaderos valores. Estos son los intervalos que obtenemos para tau y delta bajo el exacto, el ODE, el Arimax y la red neuronal. Si nos damos cuenta, pues en la tau sí no cae dentro del intervalo, pero no está extremadamente lejos, ¿no? Incluso este está más lejos de este, ¿no? Bueno, este también no lo contiene, ¿no? En el caso de la log normal, también no lo contiene en dos casos, pero este casi está al límite, casi lo contiene. Y pues, también no lo contiene, pero tampoco es excesivamente lejano. La conclusión de esta investigación fue la siguiente. Python definitivamente es muchísimo más rápido. O sea, tanto que sí vale la pena seguir explorando el uso de la predicción utilizando redes neuronales como aproximadas a simulaciones exactas. Lo único que tal vez tenemos que hacer es considerar un mayor número de entrenamiento. De hecho, nuestro conjunto de entrenamiento no es muy grande. Está del orden, decíamos, de 180 redes. Cada una con 4 simulaciones son 720 brotes. En realidad, para muchos ámbitos de redes neuronales, esta es una base de datos muy pequeña, ¿no? Entonces, lo que quedaría hacer como trabajo futuro es enriquecer la base de entrenamiento para obtener mejores predicciones. Bueno, creo que acabé a tiempo. No sé si tengan comentarios o dudas. ¿Tienes el título de tu trabajo disponible? No lo hemos publicado todavía. Está en parte está en en unas conferencias, en la publicación de una conferencia, pero no hasta la red neuronal. Todavía no lo hemos publicado. Okay. Pero sí, si me quieres pasar tu correo, Michelle, pues con gusto me puedo poner en contacto para platicarlo con mayor detalle. Gracias. Ok. ¿Listos? De pronto hay alguna otra pregunta que puedan hacerle a la doctora Leticia.
y si de pronto la doctora nos podría compartir en el chat algún contacto, de pronto alguno de los asistentes Ah, quiera sí. después de la conferencia. Déjame ver dónde está el chat. En More, ¿no aparece? En 19, creo que aparecen 19 chats, no sé si. Ah, son tuyos, ¿verdad? Mm, es mi correo oficial, con el personal. Y Álvaro me pregunta sobre los artículos. No todo está publicado. Ha sido varias cosas. Este trabajo es en realidad trabajo que incorpora trabajos preliminares, incluso de tesis de licenciatura y de maestría. Entonces puedo definitivamente añadirlos. No sé si, Luis Fernando, ¿lo podría poner esa información en algún otro lado o tal vez actualizarlo al final de eso y subirlo al GitHub, como están estos, para que lo puedan Eh, ver? sí, claro que sí. La información o los links de información que comparte también se le enviará al correo a los participantes. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Bueno, pues no siendo más, eh, damos por terminado este taller. Pues no más nos despedimos, no antes sin agradecerle a la doctora Leticia pues por su tiempo y por compartir sus conocimientos en este interesante taller. También a nuestros asistentes por su participación. Esperamos que este taller haya sido de su agrado y que hayan aprendido mucho. Muchas gracias, los esperamos en futuras ediciones de la RIA. Recuerda que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, las cuales son en Facebook, en YouTube, Instagram, Twitter y LinkedIn, y también en nuestra página web. Eh, También ahí se las compartimos en el chat, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, cuídense y feliz tarde para todos.